¿Dudas? Categorías rítmicas, categorías de interfaz, ¿quedó todo claro? Ok, bueno, supongo que sí, y espero que sí. Vamos entonces a pasar ahora sí con el siguiente tema que sería, o más bien el primer tema de los suprasegmentos, que sería la sílaba. Y para eso, pues obviamente les voy a pedir que abran, bueno, si quieren abrir el documento, de todos modos lo voy a compartir porque como les dije, vamos a hacer una lectura de este texto, vamos a leer la primera parte, que sería la de la sílaba, para luego pasar a la presentación y especificar más este asunto. También me interesa porque como les comentaba yo antes y por lo que sé otros profesores también les han comentado, no podemos estudiar otra lengua si no conocemos la nuestra. Y por eso también es importante hablar de la sílaba en español, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere comenzar a leer? Y evidentemente vamos haciendo algunos comentarios o algo por si se requieren, que me gustaría, sobre todo que hicieran comentarios. ¿Quién quiere comenzar a leer? A ver, Gabina Mancera. La sílaba, caracterización. La sílaba es una unidad de la cadena hablada, está constituida por un sonido o por un grupo de sonidos. Una sílaba está formada por tres fases: la inicial, la culminante o la central y la final. Si la sílaba está formada por un sonido, las tres fases se dan en él. Si está compuesta por más de un sonido, las tres fases se comparten entre todos. La más importante es la segunda, la central, que es el núcleo de la sílaba. Los sonidos que constituyen las fases inicial o final de la sílaba son los márgenes silábicos. Son explosivos o prenucleares cuando, cuando preceden al núcleo, implosivos o posnucleares los que están después del núcleo silábico. El núcleo silábico tiene los máximos de todos los rasgos que poseen los sonidos que forman la sílaba: máximo de intensidad, de sonoridad, de perceptibilidad, de abertura, de tensión muscular. A medida de la posición de los sonidos está más alejada del núcleo, van disminuyendo estas propiedades. En las fronteras o límites silábicos se producen los mínimos de los mencionados rasgos. A ver, comentarios. ¿Qué entendiste? ¿Qué te pareció? O más bien, ¿qué podemos rescatar de esta parte? Si no tú, también pueden otros compañeros, ¿eh? No hay problema. ¿Qué es importante aquí? Porque aquí ya nos desglosó toda la estructura de la sílaba. De hecho, con esta lectura ya podían, con esta primer parte ya me pueden decir cómo está compuesta una sílaba y cuáles serían las características más relevantes del núcleo. ¿Qué podemos decir sobre la sílaba en este punto? Está formada por tres partes: ¿Cuáles son esas tres partes? la inicial, la central y la final. Reciben también otros nombres. Nosotros vamos a manejar ataque, núcleo y coda, lo vamos a ver un poco más en la presentación, pero efectivamente tiene tres partes. ¿Y cuál es la particularidad de estas tres partes con relación a sílabas específicas? Por ejemplo, si tengo un solo sonido, es decir, si tengo solamente una vocal como sílaba, ¿qué pasa con esos tres momentos? ¿Qué pasa con eso? Las tres fases se dan en el mismo sonido. Exactamente. ¿Y si tengo más de un elemento?
o más de un fonema en una sílaba? Se comparten entre todas entre todos. Las tres fases se reparten entre los elementos. Vamos a ver un poco en esa presentación cómo se reparten, ¿vale? Después, ¿cómo le vamos a llamar a las partes, vamos a decirlo así, o a los lados del núcleo? Es decir, sabemos que tenemos un núcleo, tenemos una parte central. ¿Cómo le llamamos a los lados del núcleo? Prenucleares y postnucleares. Ahí nos habla de otro nombre. ¿Cómo les llamamos? Aparece otro nombre. Explosivos e implosivos. Otro nombre. Márgenes silábicos. Márgenes silábicos, exactamente. Eso es muy importante porque el núcleo va a tener dos márgenes silábicos. Los vamos a utilizar también para hablar de la estructura silábica en particular. Va a tener un margen izquierdo o un margen prenuclear y un margen derecho o margen postnuclear, ¿sí? Nos estamos imaginando un poco la sílaba. Por ejemplo, la sílaba de plantar, la sílaba tar. Vemos que vamos a tener una vocal como núcleo y vamos a tener dos márgenes nucleares. El margen izquierdo que va a estar ocupado por la consonante dental oclusiva sorda, t, a, que sería la vocal central, la vocal abierta anterior no labializada, que sería el núcleo. Y luego en la parte derecha o la parte postnuclear vamos a tener la alveolar vibrante simple, ¿no? Plantar, tar, la sílaba tar. ¿Y cuáles son las características más importantes del núcleo entonces? Esto también es súper importante porque esta parte, no lo puedo subrayar, pero el último párrafo es una de las bases para entender el principio de secuenciación de sonoridad. Vamos a volver a leer. El núcleo silábico tiene los máximos de todos los rasgos que poseen los sonidos que forman la sílaba. El núcleo va a tener máximo de intensidad, es decir, en donde el sonido va a ser más intenso, donde el sonido va a ser más sonoro, donde el sonido va a ser más perceptible, donde se va a dar una mayor abertura vocálica, por eso prácticamente siempre los núcleos van a ser vocales, y donde se va a dar la mayor tensión muscular porque el núcleo prácticamente siempre va a ser el que se va a pronunciar de manera más evidente. A medida que el sonido se va alejando de ese núcleo, es decir, a medida que nos vamos desplazando hacia los márgenes silábicos, esos elementos van a ir disminuyendo. Va a haber menos intensidad, va a haber menos sonoridad, va a haber menos perceptibilidad, va a haber menos abertura y va a haber menos tensión muscular. Esto debe de quedar clarísimo porque es la base para entender el principio de secuenciación de sonoridad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con lo que acabamos de leer? Ok, González Vizcarra. Lo siguiente, por favor. Sílaba abierta y sílaba cerrada. La sílaba que termina en vocal, es decir, en el mismo núcleo silábico, recibe la denominación de abierta, como por ejemplo, casa, estudiar, razón, etc. Y la vocal se llama libre. Por el contrario, la sílaba que termina en una o más consonantes recibe el nombre de cerrada, como por ejemplo, transferir, correr, terminar, etc. Y la vocal de esta sílaba se llama trabada. En español, las sílabas abiertas son las más numerosas, constituyen el 66.19%. Las sílabas cerradas alcanzan el 33.81%. Un poco el ejemplo que estábamos viendo en la presentación justamente nos hablaba de eso. La casa es amarilla, tenía muchas sílabas abiertas y por tanto tenía muchas vocales libres, ¿vale? Porque se daba el primer caso, como en casa, estudiar,
ahí nos están resaltando con mayúsculas la vocal o la sílaba que presenta esta característica, que terminan con la vocal. Y por tanto, diríamos también aquí un poco que la zona de la coda o la llamada la implosión de la sílaba, lo que dice aquí arriba el autor, está en la vocal, ¿no? En la vocal está el núcleo y está la implosión de la sílaba en esta parte. Y la parte del ataque o de la explosión de la sílaba está en la primer consonante. Y en los siguientes ejemplos que nos da como transformar, ahí ya vemos una sílaba más compleja, ¿no? En trans vamos a tener ese núcleo en la vocal abierta no labializada anterior. Y luego vamos a tener distribuidos. La implosión se va a dar en esa nasal y en esa alveolar. Y luego la explosión o el ataque se va a dar en la dental y en la vibrante, ¿vale? Y eso se le va a denominar sílaba trabada porque van a terminar en consonantes. Y por lo mismo a la vocal se le va a llamar trabada. Ok, ¿quién quiere hacer la siguiente sección? Pérez Zavala. Sílaba acentuada o tónica y sílaba inacentuada o átona. Inacentuada. Inacentuada. Las sílabas cuyo núcleo silábico soportan la intensidad de la palabra o grupo fónico en que se encuentran situadas reciben el nombre de acentuadas o tónicas, como por ejemplo... Ay, no alcanzo a ver. Esa es una... oh, Es que no lo puedo... Camarero. Ah, ya. Camarero, transferir, maestro, ínclito. Por el contrario, las sílabas cuyo núcleo silábico no posee una intensidad del mismo grado que el de las tónicas reciben el nombre de inacentuadas o átonas, como por ejemplo, soldados, automóviles. Ahí es importante recalcar, ¿no? Por ejemplo, en la palabra soldados, vean cómo el acento cae en da. Soldados. Entonces, las otras dos sílabas son sílabas átonas. Mientras que, por ejemplo, en este caso, la sílaba tónica sería da, ¿no? Soldados. Sílaba tónica, la sílaba del medio, da, y las sílabas átonas, las que aparecen a los lados y que no tienen un acento tónico o prosódico, ¿vale? Hay que distinguirlo del acento ortográfico o la tilde. Acento prosódico o acento tónico. Entonces, distinción entre sílabas átonas y tónicas. Vamos a recuperarlo en la presentación, pero sí, ¿vale? Vamos con Mata Licea. Sí. Empezamos con la división silábica en español. Ok, la división silábica en español. La división de la sílaba en español responde a las siguientes características. 1. Cuando una consonante se encuentra entre dos vocales, en virtud de la tendencia que posee el español de la sílaba abierta, la consonante se agrupa con la vocal siguiente. Casa, casa, miraron. Miraron. Ah, miraron. Oh my God. Demora. Demora, exactamente. Aquí es importante eso. Por eso, cuando teníamos el ejemplo de esa amarilla, esa S que queda entre la E y la A se agrupa con el siguiente elemento. Porque tenemos un poco que pensar en la tendencia del español a esta sílaba abierta. Entonces, si una consonante aparece en medio de dos vocales, entonces es mucho más factible que esa consonante funcione como ataque o como momento explosivo de la siguiente sílaba, ¿no? Por ejemplo, aquí la consonante alveolar fricativa sorda se va a agrupar con la vocal abierta que le sigue y no con la anterior, ¿sí? Lo mismo con los demás. Las alveolares, por ejemplo, vibrantes, miraron que serían simples, las vibrantes simples alveolares se van a agrupar con la vocal que le sigue y no con la vocal anterior, ¿sí? Esa sería la primera regla de la silabificación. Ok, ¿continúa? Ok. 2. Cuando dos consonantes se encuentran entre dos vocales, hay que tener en cuenta: A. Son inseparables los grupos que están formados por consonantes bilabiales o labiodentales más una líquida.
¿Tengo que decir eso también? Las que Sí. están entre Así. PR o PR, Exacto. Ujú. R, L, L, R, Y- L, como oprimo, obrero, aplomo, hablando, ca- cafre, hablando, no hablando, porque hablando tendría el acento en la tercera. Hablando. hablando. Ok. Ajá, Cafre, ujú. afroxar, No, acuérdate, es cómo leemos ese fonema, ya lo sabemos. aflo- aflojar. Aflojar, sí, no afloxar, aflojar. Sí, acuérdense, ese fonema velar. Ok, aquí un poco, bueno, síguele y ahorita lo explicamos de manera más extendida. Y, igualmente los formados por consonantes linguodentales Velar. más... Ay, ya me perdió. ¿Dónde estoy? Aquí por consonantes Ah, linguales. más líquidas. Ugh, ugh, uh, uh, A ver, palabras, mejor. Ajá. ajá. ¿Cómo? Como lograr, lacre, Ajá. laclomo, Ah, aclamo, agrupar, y finalmente los formados por consonantes linguodentales más vibrantes. Oh my God. Ugh, dr, como dr, dr y tr. como cuadrado, Cuadro. en Canarias e Hispanoamérica. Tl. Tl forman también una secuencia inseparable, ACLAS, mientras que en el español peninsular es ACLAS. Atlas, exactamente. Esto es importante. Esta es una regla que tenemos de manera general en español y además en otras lenguas, y no solamente tiene que ver con que, digamos, esto sea como un patrón silábico, sino que además también vamos a ver que este tipo de segmentos van a responder al principio de secuenciación de sonoridad, ¿vale? Cuando lleguemos ahí hablamos un poco más de ello, pero sí me interesa que vean cuáles serían los elementos que forman este tipo de grupos, ¿no? Prr, brr, pl, bl, frr, fl. O pri de primo, bre, plo, blan, fre y flo. Y los vamos a tener también con las velares. Vean, las primeras que nos están dando sería con las consonantes bilabiales o labiodentales. Bilabiales o labiodentales más esos fonemas que serían el alveolar y el lateral, ¿no? Prr y fr, y pl, blu y fl. Y luego vamos a tener los velares, que aquí les pone lingovelares, con la vibrante y luego la lateral, ¿no? Gr, gl, gr y cl. Grar, cre, cla y gru. Y luego las linguodentales más las vibrantes, que serían las dentales que conocemos, dentales oclusivas sordas, bueno, la sorda y la sonora, dr y tr, dro y tro. Y como nos señala aquí en el caso particular de Hispanoamérica, el sonido tl, que generalmente nosotros lo heredamos de la pronunciación de las lenguas indígenas, ¿no? Tlacoyo, Tlanepantla, Tláhuac, etcétera, ¿no? Y por eso nosotros pronunciamos Atlas. Eso no sería posible en el español peninsular. En el español peninsular, vean cómo aquí encontramos diferencias de regiones. No tienen este grupo, esta secuencia, o no, esta secuencia no la agrupan de la misma manera. Ellos pronunciarían Atlas, 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 porque no tienen esta secuencia que nosotros sí tenemos, ¿vale? Entonces, esa sería otra de las reglas. Vamos con Mosqueda Mejía. Sí, Ve, por profe. favor.
Y B. finalmente, sí, perdón. B. Cualquier otra pareja de consonantes que se encuentre entre dos vocales queda dividida de manera que la primera. Ok, cualquier otra pareja. Ok, de manera que la primera. Consonante cierra la sílaba inmediatamente anterior y la segunda forma parte de la rama explosiva de la sílaba siguiente. Por ejemplo, inseparable, inseparable, cuenta, cuenta, artista, artista, etc. Ok, aquí importante este asunto, ¿no? Si tenemos dos consonantes en medio de dos vocales, esas dos consonantes se van a dividir generalmente. Por ejemplo, ahí donde en la primera palabra inseparable tenemos dos consonantes juntas, que serían todas las demás consonantes, ojo, las que no respondan a la, por ejemplo, ahí tenemos también el par de la bilabial, oclusiva sonora con la alveolar aproximadamente lateral, ¿no? Ble, en ble. Pero tenemos otras dos consonantes juntas, por ejemplo, la nasal y la alveolar. En ese caso, la nasal se va a juntar como coda o implosión de la primer vocal y luego la alveolar fricativa sorda se va a agrupar como el ataque o la explosión de la siguiente vocal que sería la semicerrada anterior no labializada, ¿no? Ay, no traigo mi cuadrito. Semicerrada anterior no labializada, exactamente. Y lo mismo ocurre con las otras. Tenemos otra vez una nasal y una dental oclusiva sorda en cuenta. Ahí tenemos esas dos consonantes juntas en medio de dos vocales, de la semicerrada y de la abierta. Y la nasal se va a agrupar como implosión, implosión de la primer vocal o, dicho de otra manera, como coda de la primer vocal. Y el sonido dental sordo se va a agrupar como ataque o explosión de la segunda vocal. Y lo mismo con artista, ahí tenemos el caso de la alveolar vibrante simple y la alveolar vibrante simple sonora y la dental oclusiva sorda, que va a ocurrir el mismo fenómeno. ¿Sí? A ver, continúa. Sí. 3. Cuando tres o más consonantes se encuentran entre dos vocales, puede ocurrir A. Que las dos últimas formen un grupo consonántico, una de las cuales sea una líquida, inflamar, inflamar, contraer, contraer, empleados, empleados, englobar, englobar, en donde permanece inseparable el grupo formado por consonante más líquida. B. Que las dos primeras formen un grupo como ns, ds, o ps, también inseparable en estas circunstancias. Construir, construir, instaurar, instaurar, adscrito, adscrito, obstáculo, obstáculo, obstrucción, obstrucción, etc. Exactamente, aquí es importante, vean, ya estamos metiéndonos en, bueno, el caso de arriba era si tenemos dos consonantes, ahora nos dice, bueno, si tenemos más de dos, es decir, si tenemos tres o llegamos a tener cuatro, se pueden dar estos fenómenos en los siguientes casos, ¿no? Y vean cómo se remite a reglas que ya había dado. Si tenemos una, por ejemplo, en la palabra inflamar, tenemos tres consonantes juntas, la nasal, ay, perdón. La nasal alveolar sonora, tenemos la labiodental fricativa sorda y tenemos la lateral, la aproximante lateral alveolar sonora, ¿no? Tenemos esas tres vocales. Ah, pues mira, tenemos ahí la labiodental junto con la lateral, que también le podemos decir líquidas. Esto lo vimos en la presentación sobre los fonemas. A las laterales también les podemos decir líquidas. Entonces tenemos la labiodental junto con la líquida. Por la regla anterior que ya vimos, vemos que estos dos fonemas se van a agrupar para formar el ataque de la siguiente sílaba. Entonces esos dos fonemas se van a juntar a la vocal abierta anterior no labializada. Bueno, ¿y qué hacemos con la nasal? Bueno, pues como te queda esa nasal se la vas a poner de coda
o de momento implosivo a la primera vocal, que sería la vocal anterior cerrada no labializada, ¿vale? Y así se agrupan. Después tenemos otra vez lo mismo en contraer. Mira, ahí tienes la nasal, luego tienes la dental y luego tienes la alveolar vibrante simple. En contra, contra. ¿Qué hacemos? Lo mismo que ya hicimos con la anterior. Sabemos que la dental se puede agrupar junto con la vibrante simple y esos dos fonemas van a ser el ataque o explosión de la siguiente vocal. ¿Y qué vas a hacer con la nasal? La nasal la vas a poner como momento implosivo o coda de la vocal anterior. En con, la vas a agrupar con esa sílaba, con y luego tra, ¿vale? Y lo mismo con empleados, con englobar, etcétera. Tenemos 3 consonantes y esas 3 consonantes se van a agrupar de esa manera. Aquí es importante decir que no podemos tener otros casos, es decir, no vamos, sobre todo porque el español no permite esas pautas silábicas, no vamos a tener combinaciones de consonantes diferentes más que este tipo de situaciones. Y luego dice, si tienes 4 consonantes, que es probable que se dé en este tipo de situaciones, o más bien que solamente se den este tipo de situaciones, en donde las primeras 2 consonantes sean una nasal y una alveolar, y las siguientes 2 consonantes sean, por ejemplo, una dental en la palabra construir. Vamos a ver la palabra construir. Tienes una nasal alveolar sonora, luego tienes una alveolar fricativa sorda, después tienes una dental oclusiva sorda y luego tienes una alveolar vibrante simple sonora. Ah, mira, pues la dental se va a agrupar con la vibrante o con la líquida también. Recuerden que a las vibrantes también se les llama líquidas. La dental se va a agrupar con la líquida y entonces va a formar el ataque o la implosión de la siguiente vocal. True, true. ¿Y qué vas a hacer con la nasal y con la alveolar? Bueno, la nasal y la alveolar van a pasar a formar parte de la coda o momento implosivo de la vocal precedente. Cons, true, ir. Y lo mismo con todas las demás. Instaurar. Aquí el problema es que solamente tenemos una vocal, ¿no? Pero, una consonante, perdón. Pero tenemos este par, instaurar. Ay, a ver, permítame tantito. Ya, chicos, perdón. Entonces, instaurar, tendríamos ahí solamente el caso de que tenemos la nasal más la alveolar y luego tenemos la dental. Ojo aquí, porque esto es muy importante. En español no tenemos la secuencia ST o la alveolar más la dental como un ataque silábico. Es decir, nosotros no dividimos esta sílaba como instaurar. Instaurar. Nosotros no hacemos eso. Pero en inglés y en francés sí puede existir esa posibilidad. Lo vamos a ver ahorita con lo del principio de secuencia de sonoridad. Por eso en inglés tienen palabras como school, star, no se me ocurren otras, ¿no? Porque tienen la posibilidad de que esa alveolar fricativa pueda funcionar con otra consonante como un ataque de sílaba. En español eso no ocurre. Por eso cuando tenemos ese tipo de palabras como instaurar, la nasal junto con la alveolar se van a agrupar con la primer vocal y la dental, la T, se va a agrupar con la siguiente vocal. Instaurar. En adscrito vean cómo tenemos el mismo caso. Tenemos la consonante alveolar oclusiva sonora, la D,
luego tenemos la alveolar fricativa sorda, luego tenemos la velar y luego tenemos la vibrante, que en este caso sería la vibrante adscrito, la vibrante simple. Aquí se está tomando libertades con el asunto de la transcripción porque está ocupando otros símbolos de transcripción, pero es lo mismo, nada más lo traducimos a lo que vimos en el AFI. Y entonces esa dental oclusiva se va a juntar con la alveolar fricativa sorda y entonces van a formar el momento implosivo o la coda de la primer vocal. Y luego la velar y la vibrante se van a juntar para la siguiente vocal. Tampoco creo que haya mucho problema ahí, ¿vale? Entonces podemos tener estas 4 consonantes en medio de 2 vocales y va a ocurrir este fenómeno. Denme un segundo, por favor, es que no hay nadie. Ay, perdón, chicos, otra vez. A ver, vamos con el cuarto punto. ¿Quién quiere hacer el cuarto punto? ¿Quién quiere leer el cuarto? ¿Castillo? Sí. 4. El contacto entre 2 vocales que no sean altas da origen a 2 sílabas distintas. Áureo, pelear, lea, etc. Ok, vamos a interpretar. El contacto entre 2 vocales que no sean altas, es decir, que no sean cerradas, sí, que no sean cerradas, va a dar origen a 2 sílabas distintas. Vean, tenemos el caso de áureo. Áureo, tenemos una vocal semicerrada anterior y luego una semicerrada posterior. Ninguna de esas 2 vocales es cerrada. Entonces, como las 2 vocales son semicerradas, se va a partir esas 2 vocales, van a formar un hiato. Lo mismo va a ocurrir con pelear. Vamos a tener una semicerrada y una abierta, y entonces, como conviven esas 2 vocales, se va a partir esa convivencia de vocales y van a formar un hiato, pelear. Luego, lea, va a ocurrir lo mismo. Tenemos una semicerrada y una abierta. Ninguna de las 2 vocales es cerrada, entonces se va a partir. Vean cómo, por ejemplo, cuando tenemos el ejemplo de áureo, las primeras 2 vocales, una vocal es abierta, la otra vocal es cerrada y entonces no se parte, porque tenemos una vocal cerrada, ¿sí? Aquí, alta se traduce por cerrada. El contacto entre 2 vocales que no sean cerradas da origen a 2 sílabas distintas. Si una vocal es abierta y otra vocal es cerrada, entonces van a formar un diptongo. Aureo, aureo, aureo. Y las 2 vocales que no son cerradas, la semicerrada anterior y la semicerrada posterior, generan un hiato y se rompe en 2 sílabas, ¿vale? Continúa con el quinto punto, por favor. Sí, el contacto entre una vocal baja o media y otra alta y viceversa. Si forma diptongo, constituye una sílaba, Aire, aire. Europa, Asia, bueno, etc. Aquí esto se deriva un poco de la regla anterior, ¿no? El contacto entre una vocal baja, es decir, una vocal abierta, y una vocal media. Vamos a tener una vocal abierta y media en el caso de la vocal abierta y media, abierta y media, abierta y media. No, es que no tenemos aquí ejemplo. De una vocal baja o media y otra alta, pero tenemos casos de vocal media y alta. Por ejemplo, no vocal abierta y alta,
o vocal abierta y cerrada. Por ejemplo, en el caso de aire, aire, ahí tenemos una vocal abierta, la vocal abierta anterior no labializada, A, y luego tenemos la vocal cerrada anterior no labializada, I, aire. Entonces, como tenemos una vocal abierta y luego tenemos una vocal cerrada, van a formar un diptongo, ¿sí? A menos que se indique lo contrario. Hay casos que esto no es motivo del curso, pero se pueden dar casos en donde esos elementos se parten y forman un hiato, ¿vale? Luego tenemos el caso de Europa. Tenemos una vocal media, vean, una vocal media, la semicerrada anterior no labializada, que está en la zona media. Nosotros sabemos por el triángulo, por el trapecio vocálico, que esa vocal está en la zona media de la boca, que se junta con una vocal cerrada, posterior labializada, eu, vocal semiabierta, semicerrada y luego vocal cerrada. Entonces esas dos vocales van a formar un diptongo, Europa. Luego vamos a tener lo mismo con Asia, solamente que aquí esté invertido el orden. Mira, en Asia tenemos primero una vocal cerrada anterior no labializada, y luego tenemos la vocal abierta anterior no labializada. No importa, aunque tengamos ese orden, vamos a agruparlas porque forman un diptongo. Asia, sia. Es decir, en este caso, el orden no altera el diptongo, ¿vale? Solo debe darse el caso de que se junte una vocal media o abierta con una alta. Y lo mismo tenemos después. Vocal cerrada, posterior labializada, la U. Y luego tenemos la vocal semicerrada anterior no labializada, la E. Entonces esas dos vocales van a formar un diptongo y le vamos a poner bue. Bueno, ¿sí? A eso se refiere este asunto. Si tenemos una vocal abierta, una vocal media, junto con una vocal alta y forman diptongo, entonces forman una sílaba. O podemos tener el caso contrario. Si tenemos una vocal cerrada y luego tenemos una vocal abierta o media, entonces se va a formar un diptongo. Y ahí están los ejemplos, ¿vale? Ok. A ver, ¿alguien más que quiera leer? Porque si no voy a pasar a los mismos y estoy poniendo participaciones. ¿Alguien más que quiera leer? Robles Rodríguez. Sí. ¿El 7? El 6. Ok. Un triptongo del mismo modo que el diptongo forma sílaba o parte de ella. Asociáis, buey, etc. A ver, aguántame tantito. Un triptongo, del mismo modo que el diptongo, forma sílaba o parte de ella. Asociáis, perdón, es que así lo dicen en España. Asociáis. Tenemos un triptongo, pero vean cómo aquí nos está representando la primera vocal cerrada como una semiconsonante, ¿sí? Aquí sería una semiconsonante. Entonces, esta semiconsonante, junto con la vocal abierta y luego la vocal cerrada, van a formar un diptongo. En español tenemos el mismo diptongo, asociáis. Asociáis, claro, nosotros no decimos asociáis, pero tenemos palabras con triptongo. Entonces, este triptongo va a formar una sola sílaba. Asociáis, fiáis. Esto lo vamos a ver con el principio también de sonoridad. Y lo mismo va a ocurrir con buey. Vamos a tener 3 vocales. Vean cómo es importante otra vez la convivencia entre vocales. Tenemos una vocal cerrada, luego tenemos una vocal semicerrada y luego tenemos una vocal cerrada. Lo mismo en asociáis. Tenemos una vocal cerrada, luego tenemos una vocal abierta y luego tenemos una vocal cerrada. Y forman un triptongo, ¿vale? El que sigue, por favor. 7. Cuando se encuentran en contacto una vocal no cerrada y no acentuada y una vocal cerrada acentuada, se originan 2 sílabas distintas. Había, país, reúno, baúl, etc. Cuando se encuentran en contacto una vocal no cerrada inacentuada y una vocal cerrada acentuada, se origina un hiato, para decirlo de otra manera. Vean, si no estuviera acentuada esa vocal, la vocal cerrada anterior no labializada,
tendríamos el caso como en Asia. Aquí está el ejemplo Asia. En el ejemplo de Asia vemos cómo Asia se separa en 2 sílabas porque esa vocal no está acentuada. No decimos había, 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 había. Decimos había. Entonces, si la vocal cerrada se acentúa y aparece junto con una vocal abierta o no cerrada, en este caso tenemos la vocal abierta, entonces se genera un hiato. A, bi, a. Lo mismo ocurre con país. Aquí, aunque esté invertido el orden, de todos modos la vocal cerrada se acentúa, no decimos país, decimos país. Entonces, como el acento cae en esa vocal cerrada, se genera un hiato y se rompe el diptongo. Lo mismo con las otras. Tenemos una vocal semicerrada E, luego aparece una vocal posterior cerrada, no labializada U, pero como esa vocal está acentuada, se rompe el diptongo. Decimos reuno, no decimos reuno, reuno, reuno. Es reuno. Lo mismo ocurre con baúl, ¿no? Tenemos una vocal abierta, luego tenemos una vocal cerrada, pero en la vocal cerrada recae el acento. Entonces decimos baúl, no decimos baúl, baúl. Decimos baúl, ¿vale? Ok, el que sigue, déjenme ver si tenemos... No, ya acabó ahí. Ok, terminamos ahí, el acento lo vemos cuando terminemos la presentación. ¿Sí quedó claro el asunto de la sílaba en español? Sobre todo los primeros conceptos que son los que vamos a recuperar ahorita en la presentación. ¿Sí? Ok. Vamos a pasar entonces ahora sí a la presentación y luego regresamos con la lectura. Todavía vamos a leer la siguiente parte del acento y luego vamos a leer lo de la entonación. Entonces tendrán oportunidad de participar. Como ven, aquí nos dio rasgos muy generales de lo que es una sílaba, ¿no? Nos habló de su estructura general, pero tenemos que profundizar un poco más en su estructura. Entonces, esta presentación va a ir justamente en este sentido, en conocer qué es una sílaba. Para ello vamos a empezar, ya saben, con nuestro momento Unitec. Concebimos al mundo como un conjunto integrado por naciones que interactúan en un contexto de convivencia, respeto y derecho. Naciones que comparten un medio ambiente cuyo uso debe ser armónico, racional, responsable y cuidadoso, ya que significa la base material que sustenta la riqueza de la humanidad y nuestro legado a las nuevas generaciones. Y vamos a dar paso a una de las categorías rítmicas que sería la sílaba. El objetivo es que el alumno comprenda la estructura de la sílaba como primer y más evidente principio de ordenación de los fonemas. Esto ya un poco lo vimos. Ay, perdón. Decimos que es el más evidente, no tanto porque es evidente en términos de, sí, claro, todo el mundo conoce que es una sílaba, sino por el hecho de que cuando les digo hablen lento, inmediatamente generamos la división silábica, ¿vale? Entonces tenemos la noción de que los fonemas se agrupan de esa manera, aunque sea una noción muy intuitiva y hasta cierto punto muy primitiva, sabemos que eso ocurre. Pero vamos a ver de manera más detallada cómo es que esta unidad se organiza y cuáles serían sus características principales. Esto ya lo vimos, ¿no? ¿Cuántas sílabas hay en esta secuencia? Ya me voy a saltar este elemento porque ya lo hicimos, ¿vale? Y ya vimos un poco aquí el asunto de la silabificación. Mira, y vean, justamente aquí aparecen una vocal abierta y aparece una vocal semicerrada. No hay una vocal anterior. Según las reglas que acabamos de ver, aquí se debería generar un hiato. Porque son dos vocales que no... una vocal abierta y una vocal semicerrada. Por eso les decía, la división silábica tendría que ser aquí y luego tendríamos que ponerla aquí porque esta consonante que aparece entre dos vocales debe ponerse junto con esta vocal, ¿sí? Entonces la división silábica sería la casa, esa, marilla. Profe, perdón por interrumpir. No pasó. No sé si soy solo yo, pero no cambia la diapositiva. No, sí, no eres tú. No, a mí también me pasó. Déjenme compartir mejor pantalla. Esto. Estoy aquí. Ya la ven ahora sí, ¿no? Sí, gracias, profe.
Y también, bueno, lo del objetivo ya lo pasé, vamos a esta parte, ¿no? Les explicaba. Ahora ya con las reglas que acabamos de ver ya podemos decir cómo se silabifica esta secuencia, ¿no? La, ca, sa. Aquí tenemos dos vocales, una abierta y una semicerrada. No aparece una vocal cerrada. Eso quiere decir que aquí se tiene que generar un hiato, porque una vocal es abierta, como en aéreo o como en áureo, o en aéreo. Otro ejemplo, aéreo. Bueno, eso no se me ocurre otro. Tiene que generar un hiato, entonces la división debe ser aquí. Luego tenemos una consonante entre dos vocales. Vean, no estoy hablando del verbo, porque sabemos que esto está formando una palabra, pero como es una consonante entre dos vocales, quiere decir que esto se va a silabificar con esto. La, ca, sa, s. Espérame aquí, este lápiz. La, ca. La, ca, sa, sa, ma, ri, ya. Y ya sabemos cómo se divide esta parte central en la división silábica, ¿vale? Sílaba. También este concepto lo acabamos de ver. Es la unidad mínima en que se organizan los segmentos y cuya estructura y distribución interna responde a reglas de silabificación propias de cada lengua. Esto aquí habría que hacerle una aclaración. Sí, efectivamente, cada lengua tiene sus propios principios de silabificación. O para decirlo de otra manera, vamos a encontrar ciertos principios generales que van a compartir muchas lenguas del mundo en términos de silabificación, pero también vamos a encontrar que cada lengua en particular puede tener sus propias reglas de silabificación. Es un poco lo que ustedes leyeron con el asunto de los diptongos en el francés. Como decía el autor, bueno, en francés no existen los diptongos, o no los diptongos propiamente dichos. Tenemos semiconsonante más vocal que generalmente forman una sílaba aparte, como aquí. Semiconsonante, bueno, no, aquí no hay semiconsonante, perdón. No. Como en el caso que veíamos de asociáis, ¿no? Asociáis, en donde ponía una semiconsonante y tenía una vocal. Solamente que en francés ocurre que esos dos segmentos producen una sílaba. O por ejemplo, la regla que veremos del inglés con relación a la S, en los ataques silábicos, como en el caso que estamos viendo de instaurar. En español nosotros silabificamos como instaurar, pero a lo mejor, por ejemplo, en una lengua como el inglés podría darse el caso de que eso se silabificara como instaurar. Instaurar, porque ellos tienen la posibilidad de generar un ataque de esa naturaleza, como en star, school. Nosotros ese ataque silábico no lo tenemos, por eso nos cuesta tanto trabajo pronunciar palabras como school o como star, porque le queremos meter a fuerza y una E, porque nosotros no generamos esa estructura silábica. Entonces, para que a nosotros nos suene bien, decimos school, o decimos star, cuando eso es incorrecto porque en inglés no existe esa sílaba. En inglés se puede decir star o se puede decir school, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí a lo que quiero llegar es que efectivamente, a pesar de que podemos tener generalizaciones para todas las lenguas en términos de la sílaba, vamos a tener que cada lengua también tiene ciertas reglas de silabificación que le corresponden solo a esa lengua. Entonces, la existencia de la sílaba también está justificada por los fenómenos que incluso hemos visto un poco en los ejercicios que hemos hecho. Los hablantes pueden dividir intuitivamente las palabras en sílabas. Si yo les digo, dividan en sílabas tal palabra, la van a dividir adecuadamente. Si yo les digo, hablen lento, díganme una palabra de manera lenta, ustedes me van a decir la palabra mediante silabificación.
no me van a decir fonema por fonema, ¿no? Como lo que hacíamos con el caso de esperpento, o por ejemplo, si les pusiera a dividir la palabra amarillo, me van a decir amarillo, nadie me va a decir r, i, o. Eso no tiene ningún sentido porque ni siquiera yo entendería la palabra. Lo van a hacer por sílabas. Estudios tipológicos sugieren la existencia de una estructura silábica prototípica para todas las lenguas del mundo. Los estudios tipológicos en lingüística o en lenguas en general se refieren a estudios que de repente se hacen esta pregunta. Oye, ¿será posible que las lenguas en el mundo compartan una estructura determinada? Y estos estudios que se denominan tipológicos se encargan de eso, de estudiar si existen estructuras recurrentes en todas las lenguas del mundo. Y en términos de la sílaba se ha podido constatar que existe una estructura silábica prototípica para todas las lenguas del mundo. Y esta estructura, que no aparece aquí, pero la tengo por aquí, es justamente consonante vocal, que es la que tenemos mayoritariamente en español. Prácticamente todas las lenguas del mundo tienen esa sílaba prototípica, consonante vocal, consonante vocal. Es común que la estructura de la sílaba ayude a dar cuenta de fenómenos de alofonía o prosodia. Esto nosotros más o menos lo hemos visto en las primeras sesiones. Por ejemplo, ¿por qué en la secuencia el dedo, la primera D, vamos a decirlo así, es una oclusiva, pero si yo digo un dedo, esa primera dental, no, alveolar, perdón, esa primera alveolar se va a hacer como fricativa. En lugar de decir un dedo, voy a decir un dedo, por la estructura silábica. O la estructura silábica nos ayuda a dar cuenta. Pues mira, si esta consonante aparece al principio de sílaba y antes de una nasal, entonces se va a realizar como fricativa. Si aparece al inicio de sílaba y se pronuncia antes de una lateral, como en el caso de él, entonces se va a pronunciar como una oclusiva. Muchos de los fenómenos alofónicos o de prosodia de una lengua, por ejemplo, ¿en dónde recae el acento? Pues en tal sílaba. No decimos, podemos decir en tal vocal porque efectivamente recae el acento en la vocal, pero lo más común es decir, bueno, tu acento recae en la sílaba tal, ¿no? Las palabras agudas, esdrújulas y sobresdrújulas en español se basan en eso. ¿Cómo se define una palabra sobresdrújula? Pues es una palabra cuyo acento recae en la antepenúltima sílaba. ¿Cómo es una palabra grave? Pues es una palabra en español en la que el acento recae en la penúltima sílaba. ¿Cómo es una palabra aguda? Pues es una palabra en la que el acento recae en la última sílaba. Y tiene que ver con los elementos. ¿Sí? Por eso justificamos la existencia de la sílaba, porque nos ayuda a dar cuenta de todo este tipo de fenómenos y porque tiene estas características. Ahora bien, como ya vimos, tenemos una estructura universal para representar la sílaba. Este símbolo que utilicé en el cuadro que les puse en la presentación anterior y que se las voy a subir también, representa justamente eso, sílaba. Y la sílaba se va a dividir en dos elementos. Esto ya está un poco más específico a lo que nos decía el autor que acabamos de leer, Quilis. Vamos a tener que la sílaba tiene un ataque y tiene una rima. El ataque, como decía el autor que acabamos de leer, va a ser el momento inicial de la sílaba, en el sentido de que este sonido va a iniciar la sílaba, va a ser un sonido explosivo que genera el principio de la sílaba, el sonido inicial. Luego vamos a tener un núcleo o una rima que va a estar conformada por un núcleo y por una coda, y en el núcleo vamos a tener al elemento más importante de la sílaba, porque en él, como vimos también en la lectura, va a recaer la mayor sonoridad, la mayor tensión vocálica, se va a pronunciar la mayor tensión muscular, es decir, va a ser el sonido que más va a resaltar de la sílaba. Y a ese sonido se le va a llamar núcleo. Y después va a venir un sonido que podríamos llamar decadente, porque va a terminar la sílaba, está en el margen derecho de la sílaba. Ustedes saben, chicos.
Entonces, tenemos un sonido decadente que termina la sílaba y al que le vamos a denominar coda, o como decía el autor en la parte de la lectura, momento implosivo de la sílaba. Entonces tenemos un momento explosivo o ataque de la sílaba, luego tenemos una rima que está conformada por el núcleo o la parte central de la sílaba, y luego tenemos una coda, que sería la parte implosiva o final de la sílaba, ¿sí? Y ahí vemos claramente la representación. Tenemos un núcleo con márgenes silábicos, un margen silábico a la... Vamos a decirlo en términos de cómo lo estamos viendo, un margen silábico a la izquierda, que va a ser el ataque, y un margen silábico derecho, que va a ser la coda, ¿sí? Y en medio va a estar el núcleo. Ojo, como ya vimos, la rima puede estar, la sílaba puede a lo mejor simplemente estar formada por una rima y por su núcleo. No tiene que estar formado por los tres elementos. A lo mejor solamente puede estar formada por la rima y el núcleo. O sea, ser una sola vocal, como lo que vemos aquí, ¿no? Ah, mira, pues esta sílaba está formada solamente por el núcleo y por tanto está formada solamente por una rima. No tiene ataque y no tiene coda. O como decía el autor que acabamos de leer, el ataque y la coda están en ese solo segmento vocálico, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o estoy yendo demasiado rápido? Perdón. Teóricamente no debería haber tanto problema porque ya hicimos la lectura y ya hablé de esto al principio, pero si tienen alguna pregunta sí me gustaría que me dijeran. O si sienten que voy demasiado rápido. Profe, ¿solo puede repetir lo que estaba diciendo del margen silábico? O sea, no entendí si era lo del ataque y la coda. Sí. ¿Sí? Sí, porque tenemos un núcleo y recuerden que a partir de ahí decimos, mira, pues tenemos márgenes silábicos, es decir, márgenes alrededor del núcleo, ¿no? Y el margen que está a la derecha del núcleo sería el ataque y el margen que está a la izquierda del núcleo sería la coda. Gracias, profe. ¿Alguna otra cosa? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, profe, todo bien. Ahora, vamos a ir parte por parte para ir definiendo mejor estos elementos, ¿no? ¿Qué es el núcleo? Bueno, el núcleo en primer lugar es la parte obligatoria y definitoria de la sílaba. Una sílaba puede no tener ataque y puede no tener coda, pero debe tener a fuerza núcleo. El núcleo nunca desaparece de la sílaba. Entonces es una parte obligatoria y definitoria de la sílaba. Siempre va a haber un núcleo. Si hay una sílaba, siempre va a haber un núcleo. Es generalmente una vocal, ¿vale? Porque justamente las vocales, vean cómo aquí es muy importante conocer los rasgos. Van a ser los elementos más sonoros de los sistemas fonológicos, van a ser los elementos más abiertos, porque sabemos que son generalmente sonidos abiertos, a pesar de que digamos que una vocal es cerrada, sabemos que sí es cerrada, pero no es totalmente cerrada como para producir una oclusión. Es simplemente que se cierra un poco la boca para producir ese timbre vocálico, pero la boca queda abierta porque sale el aire de manera fluida. Entonces sabemos que las vocales son abiertas, son sonoras, son los sonidos que podemos generar tonicidad, por algo son los sonidos musicales, ¿vale? La música en muchos sentidos se basa en cómo se manejan las vocales, bueno, el canto, ¿vale? Porque las consonantes no se pueden cantar, lo que se puede cantar son las vocales. Son los sonidos más sonoros, más estridentes, vamos a llamarlo así, y por tanto siempre el núcleo va a ser una vocal, ¿sí? Aunque existen lenguas como el inglés, en que determinadas consonantes pueden funcionar como núcleo, pero quiero que vean muy bien cuáles consonantes. Son aquellas que son sonoras. Primero son extremadamente sonoras. La L es sonora. Sabemos por la tabla que es una sonora. La R también sabemos que es una sonora. La M también sabemos que es una sonora. Y la N también sabemos que es una sonora. A estas consonantes se les llaman líquidas. Y si revisamos un poco la tabla, nos daremos cuenta que ninguna de estas vocales producen cierres completos. Por ejemplo, en las nasales el aire sale por la nariz.
O sea, queda la abertura vocal cerrada, pero el aire sale por la nariz. Entonces no hay obstrucción de aire. En las laterales tampoco hay obstrucción de aire, porque el aire sale por los lados de la boca, que es en donde suele generarse una gran abertura. Entonces, en realidad son consonantes que se parecen mucho a semiconsonantes. De hecho, en muchas lenguas y en muchos estudios que ustedes pueden revisar, se darán cuenta que algunas de estas consonantes les denominan también semiconsonantes. Pero en ciertas lenguas, como en el inglés, los núcleos también pueden formarse con estas letras. Por ejemplo, bottle. Ustedes van a encontrar esto en la lectura que van a hacer para el siguiente miércoles. Van a encontrar ejemplos como bottle, no recuerdo qué otro ejemplo venía ahí. Bottom, button, en donde ese sonido final va a ser este de aquí, bottle. En bottle van a tener este sonido, pero va a funcionar como núcleo silábico. Bottle, el que está aquí, el que tiene aquí. Bottle. Aquí está mal aquí está mal silabificado. Bottle, bottle, en donde ese sonido final vamos a tener un ataque que va a ser la dental, en este caso la alveolar, y luego el núcleo silábico que va a recaer en la lateral líquida, o en bottle, que sería la pronunciación característica del inglés americano. Y vean, justamente aquí lo que les pongo, el símbolo del AFI para marcar un elemento nuclear no prototípico es este, que si ustedes se van a su tablita, en donde dice silabicidad y tendencia, van a encontrar que ese sonido significa silábico. Es decir, ese fonema está funcionando como núcleo silábico. ¿Sí? Bottle, vamos a tener ese fonema vibrante simple y luego vamos a tener el lateral, y ese fonema lateral va a recibir el peso silábico, es decir, donde va a recaer el núcleo. Entonces, para recapitular, vamos a tener determinadas lenguas que van a utilizar algunos de estos fonemas, vean, extremadamente sonoros. Vamos a verlo ahorita con el principio de secuenciación de sonoridad, que van a poder funcionar como núcleo, como lo están haciendo en inglés. También existen sílabas que pueden estar constituidas solo por el núcleo. Por ejemplo, la conjunción A, nuestra conjunción A es solamente una palabra que solamente es una sílaba, tiene una sola vocal y esa vocal funciona como núcleo o como lo decía el autor que acabamos de leer. En esa vocal tenemos el ataque, el núcleo y la coda. No tenemos otros elementos que funcionen de la misma manera. O la primera sílaba de la palabra amigo. En la primera sílaba tenemos una sola vocal que funciona como núcleo y en donde se reúnen, vamos a decirlo así, el ataque, el núcleo y la coda. Entonces, el núcleo puede estar, una sílaba puede estar constituida solamente por el núcleo. Y se define en términos fonéticos como más silábico. Es decir, un núcleo siempre va a ser más silábico. Por eso el simbolito que se utiliza en el AFI para representar esa característica de estos fonemas es el desilábico, porque nos está diciendo, mira, este fonema está funcionando como más silábico. Esa sería la descripción fonética particular, ¿vale? ¿Alguna duda con el núcleo? No, profe. ¿Claro todo? Denme un momento, por favor.
Ok, perdón. Luego tendríamos el asunto del ataque y la coda. Primero, son constituyentes opcionales de la sílaba y suelen estar formados por una o dos consonantes. Va a haber ocasiones en que vamos a tener hasta 3, incluso 4, depende mucho de la lengua en la que estemos hablando, ¿vale? Pero generalmente suelen ser una o dos consonantes y suelen ser las partes opcionales de la sílaba. Vamos a poder tener muchos casos en este sentido, ¿vale? Recuerden, toda sílaba tiene un núcleo, pero no toda sílaba tiene un ataque y tiene una coda. Por ejemplo, la palabra de solamente tiene un ataque. Decimos perdón. Y la vocal semicerrada anterior no labializada tiene un ataque en la alveolar oclusiva sonora, ¿no? La alveolar oclusiva sonora está funcionando como ataque de esa sílaba. O tenemos palabras como en donde solo tenemos una coda. Tenemos el núcleo silábico, que sería la vocal semicerrada anterior no labializada, y luego tendríamos la coda con la nasal alveolar sonora, ¿vale? Podemos tener palabras como con, que tienen ataque y coda, la que acabamos de ver aquí, con, tiene la consonante velar oclusiva sorda como ataque, luego tiene el núcleo con la vocal semicerrada posterior labializada, y luego tendría la coda en la nasal alveolar sonora. Podemos tener palabras como frío, que van a tener dos consonantes de ataque en la primera sílaba. Tenemos la labiodental, luego la vibrante simple. Son dos consonantes que están funcionando como ataque. Y luego tenemos la vocal cerrada anterior no labializada, que está funcionando como núcleo de la sílaba. Frío, vean, y ahí estamos siguiendo las pautas que acabamos de ver en la lectura. La vocal la vocal cerrada está acentuada, nosotros decimos frío, no decimos frío, porque eso ya es un verbo, frío. Frío las papas, ¿no? Las frío. Ese es el verbo de freír, pero si decimos frío, estamos hablando de esta parte. Bueno, también depende del contexto, porque podemos decir que alguien frío. Yo frío, no, es imposible. Yo frío, no. Yo frío, no, sí, yo frío. Yo estoy friendo, algo así, las papas. Depende del contexto, pero cuando acentuamos esa primera vocal cerrada, se deshace el diptongo y entonces el núcleo va a ser solamente la primera vocal. Y tenemos las dos, que también es una regla, la labiodental más la líquida, y entonces forman el ataque de la siguiente vocal. O podemos tener palabras como uxmal, que además es una palabra, si no me equivoco, maya, que adaptamos al español, que tiene dos consonantes de coda en la primera sílaba. Decimos uxmal, uxmal, uxmal. Y esa vocal, que sería la vocal cerrada posterior labializada, va a funcionar como núcleo de la sílaba y va a tener una coda formada por dos consonantes, la consonante velar y la consonante alveolar. Y como vimos también en la lectura, esto es una regla de silabificación en español, ¿vale? Porque ahí tenemos 3 consonantes, pero 2 de ellas están respondiendo a una regla de construcción y luego la M se pega a la siguiente sílaba. O podemos tener casos en donde una sílaba tenga 2 vocales de ataque y 2 vocales de coda. La palabra Tlaxcala tiene 2 consonantes tanto en el ataque como en la coda en la primera sílaba. Tlax. Tenemos una coda con 2 sílabas, 2 fonemas, el dental oclusivo sordo y luego la lateral alveolar sonora. En medio tenemos el núcleo vocálico, el núcleo de la sílaba, que sería la vocal abierta anterior no labializada, y luego tendríamos una coda con la consonante velar y la consonante alveolar, ¿sí? Y tenemos una sílaba bastante compleja, el núcleo con 2 elementos en la coda y 2 elementos en el ataque. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Les digo, hay variaciones de este asunto, ¿no? Va a haber lenguas que pueden complejizar mucho más el asunto de la sílaba,
pero generalmente vamos a tener estas estructuras silábicas. Muy difíciles de encontrar, bueno, no difíciles de encontrar, pero sí menos recurrentes estas. Las más comunes van a ser estas, ¿sí? Pero no quiere decir que no existan, las estamos viendo aquí, y las tenemos en todas las lenguas del mundo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Con relación al ataque y a la coda. ¿No? Bueno. Tipos de sílaba. Va a existir un tipo básico y universal de la sílaba que es válido y permitido por todas las lenguas del mundo. En el sentido de que todas las lenguas del mundo van a aceptar esta estructura silábica. Consonante más vocal. ¿Sí? Todas las lenguas del mundo presentan este tipo de sílaba. Tampoco hay que extrañarnos tanto, porque justamente vean lo lógico que suena. Bueno, tenemos un sonido sordo que no puedo alargar, al que no le puedo poner tonicidad, por ejemplo, el sonido pu, pu, y como les digo, si ustedes, por ejemplo, los que canten o alguna vez han intentado cantar, o si escuchan a un cantante, se darán cuenta que el canto se basa en cómo maneja las vocales, no en cómo maneja las consonantes. El canto se basa en cómo puede manejar las vocales. Claro, algunas consonantes pueden generar cierta musicalidad, como por ejemplo las fricativas, porque esas consonantes se pueden alargar, perdón. Pero generalmente las consonantes no son motivo de armonía, sino más bien las vocales. Los melismas, todo lo que implica el canto, los belting, etcétera. Por ejemplo, cuando un cantante alarga o genera un vibrato, por ejemplo, los vibratos en las canciones también, el vibrato vocálico, se dan cuenta que es en la vocal, nadie puede hacer vibrar una bilabial, por ejemplo, ¿no? El belting, que es cuando un cantante sostiene una nota, o sostiene una nota, es en una vocal. Lo que sostiene es una vocal, no sostiene una consonante. Entonces tenemos un elemento sordo, generalmente sordo, que no puedo alargar, al que no le puedo poner tonicidad, etcétera, combinado con un elemento sonoro, al que sí le puedo poner tonicidad, etcétera, ¿vale? Hay un equilibrio, digamos, de pesos en la sílaba. Sin embargo, existen estructuras silábicas más complejas, que esto es un poco también que ya lo revisamos en la lectura, por lo que se suele hablar de dos tipos de sílabas. La sílaba abierta o libre, que es la sílaba que termina en una vocal, es decir, termina en su núcleo silábico, como en el caso de llamar, gelatina. La palabra gelatina, vean cómo todas sus sílabas terminan en vocal, o dicho o si lo decimos como lo acabamos de leer en el texto, que tienen vocales libres, ¿vale? Sílabas abiertas que tienen vocales libres. Y luego sílabas cerradas o trabadas que van a tener vocales trabadas, que van a terminar en consonante. Como por ejemplo, llamar. En la palabra llamar, la primera sílaba es una sílaba abierta y la segunda es una sílaba trabada. En blanco, la primera sílaba es una sílaba trabada y luego tenemos una sílaba abierta. En Carlos tenemos dos sílabas trabadas, ¿vale? Y a esa vocal le vamos a llamar vocal trabada. Ahora vamos a entrar a este tema más complicado. Hasta aquí, ¿no queda entonces ninguna duda? Digo complicado porque a los alumnos con los que he trabajado este punto se les complica mucho, pero a lo mejor igual a ustedes no. ¿Alguna pregunta con relación a lo que terminamos de ver? ¿No? Bueno, daré por sentado que no. El principio de secuenciación de sonoridad es un principio fonológico universal que regula la forma de los constituyentes de la sílaba. Aquí ya debió de haber quedado muy claro que la sílaba es una unidad superior conformada por un conjunto de fonemas. Y esos fonemas están ordenados según una plantilla, vamos a decirlo así. La plantilla que hemos denominado ataque, núcleo y coda. El principio fonológico de secuenciación de sonoridad nos ayuda a determinar
cómo se acomodan los segmentos, entre paréntesis, fonemas, cómo se acomodan los segmentos al interior de una sílaba. Es decir, este segmento, ¿qué va a preferir? ¿Va a preferir estar en el ataque o va a preferir estar en la coda? Este segmento va a preferir estar en el núcleo o va a preferir estar en la coda. Y además, si tuviéramos el caso de que un ataque tuviera, por ejemplo, 3 consonantes y una coda tuviera 3 consonantes, nos ayudaría a delimitar, bueno, de esas 3 consonantes, ¿cuál va a preferir estar más cerca del núcleo y cuál va a preferir estar más lejos del núcleo? Y lo mismo con la coda. De esas 3 consonantes que puedes tener en la coda, ¿cuál va a preferir estar más cerca del núcleo y cuál va a preferir estar más lejos del núcleo? Por eso les decía que es muy importante entender ese asunto. Entendámoslo como una plantilla. Tenemos el núcleo, luego tenemos un margen izquierdo y luego tenemos un margen derecho. Y suponiendo que a lo mejor en el margen izquierdo pudiéramos tener 3 consonantes y aquí también 3 consonantes, nos diría, el principio de secuenciación de sonoridad nos ayuda a identificar, mira, pues esta consonante prefiere estar en el núcleo. Pues esta otra consonante prefiere estar en la parte más alejada del margen izquierdo del núcleo, aquí. Le gusta más estar aquí. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Pero de eso nos habla un poco el principio de secuenciación de sonoridad. ¿Y en qué se sostiene esto? Primero, ordena los fonemas de más sonoros a más sordos. Y nos indica que son los más sonoros, las vocales, los que funcionan típicamente como núcleo. Mientras que la posición de los ataques y las codas se ocupan por fonemas menos sonoros, o dicho de otra manera, por fonemas que se van ensordeciendo. Y por eso tenemos este diagramita. Vean cómo también en términos de vocales va a haber tipos de sonoridad. Claro, las vocales más abiertas van a ser muy sonoras, van a ser muy abiertas, van a ser muy estridentes. Las vocales medias van a ser menos abiertas, pero no dejan de ser sonoras ni dejan de ser estridentes. Solamente tienen una menor abertura y se va produciendo un cierre en la boca. Las vocales cerradas van cerrando más la boca, de todos modos siguen siendo vocales extremadamente sonoras, no hay interrupción del aire vocálico, etcétera. Podemos modificarlas, tienen timbre, bla, bla, bla. Luego ya nos estamos acercando a las semiconsonantes que ya funcionan ahí a la mitad. No, pues es que ya no son tan abiertas, ya son muy cerradas, tanto que parecen consonantes, pero no dejan de tener esta característica sonora de las vocales. Entonces tenemos la I, la U, la que habíamos visto de cuisine, ¿no? Etcétera. Las vocales, las semiconsonantes que tienen estas características. No, pues pueden funcionar como vocales o pueden funcionar como consonantes, depende. Vean, luego tenemos las líquidas. Vean cómo están en medio y como acabamos de ver en inglés, va a haber lenguas en donde pueden funcionar como núcleos o como ataques o codas. Y un poco el principio de secuenciación de sonoridad nos habla de eso. Pues mira, tus líquidas también son como las semiconsonantes. Pueden ser muy sonoras, tanto que se acerquen a una cualidad vocálica, o pueden no serlo tanto y acercarse a una pronunciación consonántica. Lo mismo con las nasales. Esta zona de en medio es muy movible porque es la zona de transición. Por eso es que cualquiera de estos fonemas puede funcionar como núcleo silábico, ¿vale? O como consonante, ataque o coda. Y vamos disminuyendo de sonoridad. Mira, las fricativas ya son consonantes, ya se produce obstrucción de aire, hay vibración de cuerdas vocales, pero ya no son tan sonoras como las vocales. Tienen la característica de sonoridad, pero ya son menos estridentes, ya no podemos hacer tanto con ellas, entonces son menos sonoras. Fricativas sonoras, fricativas sordas, oclusivas sonoras y oclusivas sordas. Si nos damos cuenta, lo que va ocurriendo es que va disminuyendo el grado de sonoridad conforme avanzamos en esa tabla o en esa lista. La parte de arriba es más sonoro, lo que significa que es igual a más núcleo, porque recuerden, los núcleos son los extremadamente sonoros, entonces el principio de secuenciación de sonoridad dice, los elementos que sean extremadamente sonoros van a funcionar como núcleos. Por lo tanto, si eso ocurre, sabemos que entonces estos elementos van a ser menos sordos
y por tanto, en contraposición, van a tender a ser menos ataque o menos coda. Es decir, van a preferir estar aquí y no van a preferir estar aquí. Los sonidos sordos. Pero, ¿qué pasa con los sonidos sonoros? Pero, ¿qué pasa con los sordos? Bueno, pues que los menos sordos, los más sordos, van a preferir estar en el ataque o coda. Esos van a preferir estar aquí. O aquí. Y en consecuencia, de manera, digamos, en paralelo, como son menos sonoros, van a evitar estar en esta parte, en el núcleo. ¿Sí? Vean cómo el principio de secuenciación de sonoridad nos habla de preferencias. Los que son más sonoros van a poder estar más en el núcleo, los que son menos sordos van a preferir los márgenes nucleares, es decir, van a preferir estar en la posición de ataque y en la posición de coda. Ok. ¿Esto quedó claro? ¿Esto quedó claro o no? Sí, profe, quedó claro. ¿Clarísimo? Ok. A ver, entonces ahora. Cabello Ávila, Mande, profe. explícame el primer ejemplo en términos de la secuenciación de sonoridad. Por ejemplo, la T y la R serían de ataque. La que está como una V para abajo sería el núcleo. Y la Te voy MP sería coda, ¿no? V para abajo, ¿cómo la describimos en términos de fonema? Perdón. Esa es semiabierta posterior no labializada. Ok, me estás describiendo ataque y coda, pero ahí ¿cómo se refleja el principio de secuenciación de sonoridad? De que las dos primeras son más, ay, son más, no, son menos sonoras y más sordas, y las que están a la derecha son más sordas y menos sonoras. Ok, ¿hay alguna otra cosa que puedas ver ahí? No. Ok. Ojo, vean, me dice, claro, evidentemente lo que estamos viendo es que estas son más sordas y esta es más sonora. Ok, pero si nos vamos a la tablita nos vamos a dar cuenta cómo también nos habla de la preferencia en términos de cercanía con el núcleo. Nos dice, mira, tu núcleo en esta palabra Trump, que es una palabra en inglés, evidentemente, tiene tu núcleo en la semiabierta posterior no labializada. Ok, tienes un núcleo vocálico posterior semiabierto no labializado. Un núcleo vocálico que estaría por aquí, ¿no? Ok, tu núcleo vocálico está ahí. Pero si vas viendo hacia los márgenes, es decir, después de ese núcleo, hacia la izquierda y a la derecha, ¿qué te aparece? Ah, pues mira qué curioso. Primero me aparece una vibrante en esta parte y luego me aparece una nasal. Si nos vamos al cuadrito de secuenciación de sonoridad, nos daremos cuenta que las vibrantes y las nasales aparecen a la mitad del camino. Entonces nos dice, mira, qué bonito, ¿no? Primero tienes en tu núcleo un sistema extremadamente sonoro. La siguiente posición ocupada por el núcleo es un elemento no tan sonoro, pero tampoco tan sordo. Tienes la alveolar vibrante simple, alveolar aproximante sonoro, y luego tienes el fonema bilabial oclusivo nasal, bilabial nasal sonoro, y esos dos fonemas están en medio del camino. Uno lo tienes en las líquidas y las otras las tienes en las nasales. Pero luego si te vas a los márgenes más alejados, te vas a dar cuenta que tienes una oclusiva sorda
Y luego tienes también otra oclusiva sorda. Oclusiva, sí, solamente que cambian por punto de articulación, ¿no? Una oclusiva dental y luego tienes una oclusiva bilabial. Perdón. Y si vas a tu cuadro o diagrama del principio de secuenciación de sonoridad, te vas a dar cuenta que esas consonantes están aquí abajo. Es decir, en el núcleo vas a tener un elemento extremadamente sonoro, el que está en la vocal, vocal media abierta por ahí, entre esa zona. Luego vas a tener a los lados, inmediatamente a los lados de ese fonema, vas a tener una nasal y una líquida, las que aparecen en medio en azul, y en los márgenes más alejados vas a tener una oclusiva sorda, o los fonemas más sordos que puede haber en ese sistema fonológico. Lo mismo ocurre con los demás ejemplos. Por ejemplo, plant, también del inglés. Los de abajo son del francés. Vamos a tener un elemento nuclear extremadamente sonoro. E inmediatamente a sus lados, en posición de ataque, vamos a tener una lateral. Y en posición de coda vamos a tener una nasal. Y esos elementos otra vez están aquí en medio. La lateral o la líquida está aquí y luego la nasal. Y luego en los márgenes vamos a tener las oclusivas sordas. La oclusiva sorda, perdón. La oclusiva bilabial sorda y la oclusiva dental sorda. Es decir, los elementos o dos elementos de los más alejados en términos de sonoridad, de los más sordos. Después tenemos los ejemplos en francés. Vamos a tener palabras como fleur o como gloire. Vean lo que ocurre aquí. En el primer ejemplo vamos a tener otra vez el elemento más sonoro. Vocal semiabierta anterior no labializada. Perdón, labializada. Semiabierta anterior no labializada. También estaría por esta zona. A los lados inmediatamente vamos a tener la lateral y la líquida, porque tenemos la vibrante múltiple uvular sonora, fleur. O en términos de lo que habíamos visto antes, podríamos tener ahí también la fricativa uvular sonora, ¿vale? La fricativa uvular sonora, que estaría en esta parte, vean, aquí. La fricativa uvular sonora o la vibrante múltiple uvular, pero está aquí, y la lateral. Y más lejos, en el margen del ataque, porque aquí estamos en la zona del ataque y aquí en la zona de la coda, en el margen más extremo del ataque vamos a tener la labiodental fricativa sorda, que estaría aquí abajo. Es decir, conforme nos vamos alejando del núcleo hacia las orillas del ataque y la coda, va disminuyendo el grado de sonoridad de los elementos. Vean este de aquí, gloire. No es un diptongo propiamente dicho, porque sabemos que en francés no necesariamente existen los diptongos. Aquí podemos decir que tenemos un ataque formado por 3 consonantes. Y vean cómo se va respetando el principio de secuenciación de sonoridad. Después de la vocal, inmediatamente en el margen izquierdo del núcleo, vamos a tener una semiconsonante. Menos sonora que la vocal, pero más sonora que cualquier otra consonante, ¿vale? Una semiconsonante. Después de la semiconsonante, más alejado, un lugar más alejado del núcleo, vamos a tener a la lateral o la líquida, la aproximante lateral alveolar, que es menos sonora que la semiconsonante, pero más sonora que las consonantes prototípicas como las fricativas y las oclusivas. Y después ya en el margen más extremo del ataque, al final del ataque, vamos a tener el fonema velar oclusivo sordo, que en definitiva es más sordo que todos los otros fonemas.
que la líquida, que la semiconsonante, que la vocal. Y vean cómo todas los segmentos o los fonemas siguen ese orden. Van disminuyendo de sonoridad conforme se avanza a las orillas más extremas del ataque y de la coda, ¿vale? Aquí tenemos el mismo ejemplo que acá, ¿no? La vibrante múltiple o la aproximante. Lo interesante es esta parte. Va disminuyendo la sonoridad de los segmentos, conforme nos acercamos a las orillas más extremas del ataque y de la coda, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, quejas? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a la excepción al principio de secuenciación de sonoridad. Prácticamente todas las sílabas del mundo van a seguir esa estructura. Vean lo curioso, ¿no? Cómo es que de pronto los humanos llegamos a los misterios de la lengua, llegamos a hacer este tipo de cosas. ¿Por qué de repente una sílaba, nada más una sílaba, responde a este tipo de criterios, ¿no? Bueno, pero ocurre que van a existir elementos que, bueno, sobre todo a uno en específico, que no van a tener mucho o no van a seguir este tipo de secuenciación de sonoridad. En español este fenómeno no existe, pero en inglés y en francés sí. Existen excepciones al principio de secuenciación de sonoridad con las consonantes alveolares, sobre todo con la S. Digo, podemos tener otras, ¿no? Como la Z, la S, incluso a veces las vibrantes podrían tener esta situación. Un poco ya lo vimos, ¿no? Las vibrantes a veces pueden meterse como núcleos, a veces pueden meterse como consonantes extremas, etc. Pero generalmente con este fonema alveolar y fricativo, ya que en ciertas lenguas este tipo de consonantes siguen reglas que les permiten tomar la posición de la coda o el ataque más alejada del núcleo. Vean que estamos ante el mismo fenómeno. En una palabra como spray, en inglés, nosotros sabemos que aquí vamos a tener el núcleo, spray, porque tenemos un diptongo, y los diptongos, como sabemos, también como en el español, una vocal va a ser más prominente que la otra. Vean como aquí tenemos la misma estructura, una vocal semicerrada y una vocal media cerrada. Esta vocal va a ser más cerrada que esta, ¿vale? Por tanto, sabemos que el núcleo va a ser la vocal más abierta. Bueno, este es mi núcleo. Si nos vamos alejando, nos vamos a dar cuenta que las primeras dos consonantes al margen izquierdo, o es decir, en posición de ataque, las primeras dos que le suceden a la vocal van a respetar el principio de secuenciación de sonoridad. Mira si efectivamente tu fonema aproximante alveolar sonoro, que es una vibrante, va a ser menos sonoro que la vocal, pero va a ser más sonoro que las otras consonantes, porque esa líquida la vamos a encontrar aquí, en esta zona. Luego, el siguiente fonema también va a respetar el principio de secuenciación de sonoridad, porque tu fonema bilabial oclusivo sordo, evidentemente va a ser más sordo que todos los otros dos segmentos, porque va a estar aquí. Oclusivo sordo, vean, incluso está en la parte más baja, oclusivo sordo bilabial. Ok, pero en estas lenguas ocurre que de repente aparece este fonema, spray, spray. Y si nosotros nos fijamos en la descripción de la alveolar, nos vamos a dar cuenta que está por aquí. Mira, es una alveolar fricativa sorda, es decir, es más sonora que la oclusiva sorda, un poco más sonora que la oclusiva sorda. Es más sonora. Por tanto, aquí la secuenciación de sonoridad no se está respetando porque este fonema es más sonoro que este.
Un poco más sonoro, obviamente las distinciones entre la sonoridad entre la S y la P, pues es mínima si lo pensamos con relación a las vocales, pero es más sonoro que la P. Y en estas lenguas, esa sílaba o ese tipo de sílaba es aceptada. Spray, spray, spray. En español nosotros no aceptamos ese tipo de sílaba. Nosotros le ponemos una S. Por eso cuando aprendemos inglés le ponemos spray o spray, ¿no? Nosotros lo españolizamos, vamos a decirlo así, como spray, spray, que justamente es meterle esa E a esa S. O también lo tenemos en casos como en el francés, en palabras como sphère, 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 en donde vamos a tener el mismo fenómeno, ¿sí? Tenemos una vocal, luego tenemos una fricativa labiodental sorda, y luego vamos a tener una alveolar fricativa sorda, que más o menos podrían estar en la misma tesitura de sonoridad, pero le va a ganar esta, ¿sí? A la labiodental. La fricativa sorda alveolar va a ser más sonora que la fricativa. Lo escuchamos, ¿no? Entre fu y s, evidentemente la s tiene más grado de sonoridad que la F. Entonces, va a ser más sonora que la siguiente consonante y por tanto tampoco va a estar respetando el principio de secuenciación de sonoridad. Y vamos a tener sílabas como esta. Sphère, sphère. En español, esta sílaba no la tenemos. Nosotros, obviamente esta palabra se deriva en latín, por ejemplo, sí tenían esta secuencia. Nosotros la perdimos. En español le metimos la E. Bueno, cuando los que metieron esa E a principios cuando se formó la lengua española a través del latín, le metían esa E porque comenzaban a necesitarla, ¿no? Entonces, en lugar de decir escola, porque en latín se decía escola, pues nosotros le comenzamos a meter la E, escuela, 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 escuela. También en el caso de esfera, ¿no? Si no me equivoco, en latín se decía sphère, bueno, no sphère, sino sphère, y le metimos la E, esfera, ¿sí? Para formar esa sílaba. Y nosotros para generar el principio de secuenciación de sonoridad, porque ya así esta sílaba sigue el principio de secuenciación de sonoridad. Primero tienes un núcleo vocálico y en la zona del ataque tienes una alveolar sorda, que es evidentemente menos sonora que la vocal. Y en posición de coda no ocurre esto. Aquí vemos una diferencia en términos de inglés y francés en el sentido de, mira, en posición de ataque, en inglés y en francés, ese fonema alveolar sordo puede funcionar como el primer elemento del ataque, aunque los siguientes elementos sean más sordos, por así decirlo. Pero en el asunto de la coda, y en español, perdón, en español esto no ocurre, en el ataque, pero en la coda las tres lenguas comparten las mismas características. Por ejemplo, en la palabra axe, que significa hacha, esta consonante alveolar se va a pegar a la consonante anterior para formar la coda de la sílaba anterior. Pero si, por ejemplo, tenemos casos en donde tenemos una vocal, como en axiom, vean cómo aquí la vocal, esta consonante alveolar se separa y se va hacia aquí. Es decir, en esta palabra no silabificaríamos como esta silabificación no es posible. Es decir, en la zona de la coda, este fonema alveolar prefiere seguir el principio de secuenciación de sonoridad. Como es más sonora que esta, y después le sigue una vocal, dice, no, pues aquí yo prefiero pegarme a la vocal, porque soy menos sonora que la vocal, entonces me pego a la vocal. Cuando aparece ante una consonante es cuando ocurre que se pega al siguiente fonema. Por ejemplo, exclamé en francés, ¿no? Exclamé. La consonante alveolar
se va a pegar a la consonante anterior porque antes de ella aparece una consonante. Pero si tuviera una vocal, por ejemplo, como en Excel, vamos a tener que la consonante alveolar se va a pegar a la vocal. No va a ser lo mismo que en la anterior. Lo mismo va a ocurrir en español. Exclamar, nosotros vamos a pegarle esa consonante alveolar a la consonante anterior porque aparece ante una consonante, pero si tuviera enfrente una vocal, como en examen, nosotros vamos a pegar ese fonema alveolar a la siguiente vocal, examen. Entonces, en el caso de la coda, ninguna de estas tres lenguas difiere en cuanto a la manera en que manejan la S, pero sí difieren en cuanto al manejo de la S en el ataque de la sílaba, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta con esto de la excepción al principio de secuenciación de sonoridad? Sé que es mucha información, pero no sé si tengan alguna duda. Hasta el momento no, profe. ¿Todo claro? ¿Las y los demás? Digo, yo parece que estoy hablando solo, ¿no? Pero si alguien por ahí me escucha, ¿tienen alguna pregunta o no? O si me están haciendo caso. Ok. Porque vamos a hacer ahora sí un pequeño ejercicio. Déjenme ver si yo creo que nos da tiempo de hacer la primera. A ver, ¿quién quiere participar? O los pongo por lista. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a participar? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Ok. ¿Cortés Centeno? Sí, profe, aquí sí. A ver, entonces, ¿entendiste el principio de secuenciación de sonoridad? No hay ningún problema con lo que acabamos de ver. Ordéname los fonemas según el principio de secuenciación de sonoridad. ¿Cómo los pondrías? Ok, déjame Es como ver. ¿qué palabra hay escondida ahí? Solo utilice las reglas del principio de secuenciación. Sí, ¿Cómo se voy. A ver, quedamos que la vocal, que en este caso sería la que es semiabierta anterior labializada, Ajá. sería el núcleo, ¿no? Ok, a ver, entonces vamos por partes. Probablemente Sí. solamente te alcance a tocar a ti. Ok, entonces tú me dices, ese sería el núcleo. Vamos a empezar, vamos a meterle ese fonema primero. Sí. Ok, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok, luego tenemos un margen evidentemente izquierdo y derecho. ¿Qué hacemos con esos márgenes? ¿Cómo los usamos? ¿Qué fonemas le seguirían después a esa vocal? Tanto a margen izquierdo como margen derecho. Derecho sería se me dio el nombre, pero es la que es como la R volteada. No sé, estoy buscando cómo se llamaba. A ver, lo buscamos en la tabla. Ya la encontré. Es una alveolar aproximante sonora. ¿Se la pongo a la derecha o a la izquierda?
Según yo a la derecha, pero no, ya no recuerdo, ya me hizo dudar. A ver, entonces, bueno, no hay problema, lo vamos a ir viendo. Ok, esa iría ahí, dices tú, ¿no? Vale. Sí. Luego, ¿qué hacemos con las otras? Todavía nos quedan la fricada, la velar y la alveolar. Ahí ya no sé, profe. Ahí ya no sé. A ver, pistas, es una palabra en inglés, por tanto, ¿qué podríamos esperar, por ejemplo, con la alveolar? Lo que acabamos de ver, ¿qué podríamos esperar con la alveolar? ¿O qué esperamos con el fonema alveolar? Con lo que acabamos de ver, Jaciel, sí, ¿no? ¿Qué esperamos con la alveolar? No sé, pero ya me bloqueé, perdón. En serio, no sé. A ver, ¿qué esperamos con la alveolar? De acuerdo a lo que acabamos de ver, si es una palabra en inglés, y ahí tenemos un alveolar, ¿qué esperaríamos con el fonema alveolar? ¿Dónde iría ese fonema? ¿Nadie? Bueno, todos no se van a librar de esto porque lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Y en la siguiente clase será por lista. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que estudien esto que estamos revisando para que no les vaya a costar trabajo cuando les pregunte, ¿ok? Por hoy ya vamos a terminar porque ya son las 2:55. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, cuestión. García Samano, ¿querías participar o algo? Sí, profe. A ver, ¿dónde iría el alveolar? Si nos ayudas. Pues es que la R volteada es por ejemplo, es vibrante múltiple y por ejemplo la S es fricativa sorda, pero las dos son alveolar. Ajá. Y por No. ejemplo, si la S, ¿no? O sea, sí, pero no va por ahí la respuesta, porque acabamos de ver esto de la excepción al PC, al principio de secuenciación de sonoridad, y según todos entendieron, entonces, por ejemplo, si estamos diciendo que es una palabra en inglés y aparece ese fonema alveolar, ¿dónde podría aparecer? ¿En qué posición podría tener ese fonema alveolar? ¿No? Bueno, les digo, estudien porque la siguiente semana les pasaré a hacer este ejercicio, ¿vale? Pues si no tienen ninguna duda, nos vemos el miércoles. ¿Vale? Profe, yo le iba a preguntar que si en dónde está subiendo las grabaciones de las clases. Es que las últimas 2 clases no las he encontrado y no he podido pasarlas. Sesiones en vivo. Ahí están. ¿Blackboard? Ahí está la presentación. Ok, gracias. En sesiones en vivo en Blackboard, ahí tienes las grabaciones y las presentaciones están en información del curso. Lean, no les voy a pasar la presentación, lean para que les vaya quedando claro esto del principio de secuenciación de sonoridad y lo revisamos el miércoles con los ejercicios, ¿vale? Aquí ya dan una pista, la alveolar iría a la izquierda. Ok, ahí vas, ¿no? La alveolar iría a la izquierda. Ya veremos después qué hacemos con las otras, ¿sí? Nos vemos entonces el miércoles, chicos. Ok, gracias, profe. Bye. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bye. Hasta luego, profe.